Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue en este problema. 6. Resuelve los siguientes problemas. B. La linterna está a 1,6 metros de la pared y a 40 centímetros del cilindro. Responde. 1. ¿Cuál es la razón de homotesia? Aquí vamos a comenzar transformando todas las medidas a la misma unidad de medida. Entonces, 1,6 metros lo vamos a pasar a centímetros. Y para esto tenemos que multiplicar 1,6 por 100 o correr la coma dos veces a la derecha. Así que 1,6 metros equivale a 160 centímetros. Entonces, desde la linterna hasta la pared, acá tenemos 160 centímetros. Pero también nos dicen que desde la linterna hasta el cilindro, acá hay 40 centímetros. Entonces, para encontrar la razón de homotesia que hay entre el cilindro y su sombra, hacemos lo siguiente. La distancia de la linterna al cilindro, que llamaremos LC, es la distancia original, y si la multiplicamos por la razón de homotesia, nos debe dar la distancia entre la linterna y la sombra, que llamaremos LS. Debido a que el cilindro y su sombra están hacia el mismo lado respecto de la linterna, sabemos que la razón de homotesia es positiva. Y ahora reemplacemos valores. La distancia de la linterna al cilindro son 40 centímetros y multiplicado por la razón de homotesia nos da la distancia de la linterna a la sombra, que es 160 centímetros. Entonces la razón de homotesia es igual a 160 dividido en 40 y esto es exactamente 4. Por lo tanto, la razón de homotesia es 4. 2. ¿Cuál es la altura de la sombra del cilindro? Y la respuesta a esta pregunta sale muy sencilla usando la razón de homotesia, dado que la altura del cilindro es igual a 15 centímetros. Y como la razón de homotesia es 4, significa que la sombra mide 4 veces lo que mide el cilindro. Es decir, la sombra mide 15, la altura del cilindro, por la razón de homotesia. Y esto nos da 60 y la unidad de medida acá es centímetros. Así que acá en el dibujo escribimos que la altura de la sombra es 60 centímetros. 3. Si acercamos la linterna 10 centímetros al cilindro, ¿cuánto medirá su sombra? Entonces recordemos que la distancia entre la linterna y el cilindro son 40 centímetros. Por lo tanto, si acercamos la linterna hacia acá, de esta forma, la acercamos 10 centímetros, entonces la sombra que proyecta el cilindro en la pared se va a agrandar, quedándonos un rectángulo que es su sombra, pero que es más grande ahora. Esta pasaría a ser ahora la sombra del cilindro en la pared. Entonces, como nos acercamos 10 centímetros y antes la distancia era de 40 centímetros, significa que la distancia ahora entre la linterna y el cilindro ahora es de 30 centímetros. Y como la distancia antes entre la linterna y la pared era de 160 centímetros, significa que ahora la distancia entre la linterna y la pared es 10 centímetros menos, es decir, 150 centímetros. Entonces, para responder esta pregunta tenemos que calcular primero la razón de homotesia. Entonces, la distancia entre la linterna y el cilindro, si la multiplicamos por la nueva razón de homotesia, que ya no es 4, nos debe dar la distancia entre la linterna y la nueva sombra. Ahora reemplacemos los datos. La distancia entre la linterna y el cilindro son 30 centímetros multiplicada por la nueva razón de homotesia, nos da la distancia entre la linterna y la sombra, que son 150 centímetros. Es decir, la razón de homotesia es 150 sobre 30 y esta división es 5. Por lo tanto, para ver cuánto mide la nueva sombra, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si multiplicamos la altura del cilindro por la nueva razón de homotesia, esto nos va a dar la altura de la nueva sombra. Y como el cilindro mide 15 centímetros, si lo multiplicamos por 5, esto nos da 75. Es decir, la altura de la nueva sombra ahora es 75 centímetros. Y esto ocurre porque la distancia entre la linterna y el cilindro, que es 30, se quintuplicó para dar la distancia entre la linterna y la sombra. Es decir, se amplificó por 5. Entonces eso va a ocurrir con el cilindro cuando lo proyectamos hacia la pared. Su tamaño se quintuplica y se transforma en su sombra.